Oiga, doctor, estamos April, preocupados. ¿Usted está preocupado también con esto? Sí, pues, porque efectivamente no solo han llegado todos estos fenómenos meteorológicos de que ustedes hablaban ahora, sino que eso siempre ha acompañado con los virus. Y estamos en brote epidémico de influenza. Se inició ya, estaba esperando que llegara en esta época del año, era previsto que podía ocurrir. Y hay influenza A desatada. ¿Pero por qué? ¿Partió antes? Porque quizá el mismo frío hizo que partiera antes, o más intensa, porque están haciendo enfermedad más grave las personas. Pero es más o menos igual que el año pasado en esta época. ¿Ya? Como la tercera semana de mayo, el año pasado llegamos al pic. Hoy día estamos terminando la segunda semana de mayo y probablemente entre la tercera y la cuarta vamos a llegar al Ya, pero pic usted de dice influenza. desatada. ¿A qué se refiere con desatada? Que es el virus predominante. Más del 60% de todos los virus que se detectan es influenza A. Ya. Entonces esto da muchos cuadros respiratorios en niños más grandecitos, de 3 años, 4 años, edad escolar, adultos también. Sí. Cuadros febriles, que la gente se siente muy mal, con mucho decaimiento, dolor corporal, dolor de cabeza, fiebre que siempre preocupa a toda la familia, pero no es el sincicial que viene después, porque los PIC en realidad son dos. Uno de consultas ambulatorias, ese es ahora. Ya. La próxima semana y máximo, la última de mayo, vamos a estar en el momento máximo. Digo que está desatada porque vamos aquí. No hemos llegado todavía al máximo, pero estamos ya muy cerca. Y Ahora, ¿ese máximo es predecible o puede sorprendernos? predecible en cantidad. Porque usted dice más del 60% hoy día es Influenza tipo A. Me imagino que el máximo, más o menos que ustedes prevén, los especialistas, será, le estoy poniendo un número, usted me corrige, doctor, 65, 70%. No. ¿Puede llegar más allá de eso? Sí, bueno, es que eso varía de un año a otro. Los PIC son muy predecibles en general. En la pandemia desordenó todo eso, pero, Sí, claro. pero en general los PIC pre-pandemia, también la por H1N1, si ustedes se recuerdan, en el año 2009, La porcina. desordenó un poco eso, la porcina. Desordenó un poquito, pero en general Chile se comporta siempre de la misma manera. PIC de influenza, mayo o junio, en este caso el año pasado y ahora mayo. Y un mes después viene el pic de hospitalizaciones. Por lo tanto, Y son eso es dos lo que pics usted- diferentes. Ambulatorio ahora. Y Exactamente. después, en julio, es Hospitalizaciones. Wow. Esa es la Y complicada. ahí es donde las hospitalizaciones son dadas por otro virus. Entonces, siempre le preguntan cuando ustedes mandan a un periodista al hospital y le dice, no, ahora vemos mucho menos enfermos. Junio va a ser esto. Pero todos requieren hospitalización. Y esos son guaguitas chiquititas. Menos de 6 meses ¿Ese es que sincicial? es sincicial. Y este año vamos a tener por primera vez una novedad para el sincicial, que es este anticuerpo que Un evita alivio. y que probablemente va a reducir notablemente las hospitalizaciones Sí. por esa causa. Siempre que haya una buena cobertura, porque obviamente van a estar protegidos los que se inyectan, pues los que no se inyectan van a estar igual que en años anteriores no protegidos. Y quizás el principal llamado, vacunarse contra la influenza ahora, no después, porque cuando empiece a bajar vamos a seguir teniendo influenza. Estamos muy cerca del pic, hay que vacunarse hoy día, o sea, Ahora mañana, no en una Ayer. semana más, ayer. ¿Ya? Entonces, una cosa que hay que hacer es esa. Y la otra es que los niños pequeños, y aquí ha habido un déficit de cobertura, no están todos inmunizados. Todos los que nacieron a contar del 1 de octubre en adelante. Porque este anticuerpo para el sincicial se empezó a poner el 1 de abril. Pero hay niños que nacieron en marzo. Claro. No estaba disponible, o en febrero, o en enero, y que ahora tienen 4 meses, 5 meses y están en un grupo de alto riesgo. Esos niños tienen que ser llevados a inmunizarse. Y no digo vacunarse porque esta no es una vacuna. Digamos. La vacuna es cuando a uno le ponen un bicho, o parte de un bicho, o el ADN de un bicho, Ya. o el RNA mensajero. Estos son una- anticuerpos. y que uno fabrica activamente los anticuerpos. Acá no, acá es un medicamento, acá el anticuerpo está fabricado y se le entrega. Tome, ahí lo tiene ya fabricado
y el recién nacido, por lo tanto, no tiene que fabricarlo y queda inmunizado prácticamente en forma instantánea. Y esa es una tranquilidad para tantos padres de guaguitas tan chiquititas, Sí. porque esto es gravísimo en las guaguas y sobre todo hace enfermedad más grave en las guaguitas de 6 meses. Ahora, doctor, hay algo que me preocupa, sobre todo porque por lo que hemos visto, ya comienza y usted dice, la cifra más o menos es relativamente similar a lo que se vivió en mayo del año pasado en cuanto a la cantidad de enfermos con influenza. Sí. Pero resulta que este año tenemos más frío que el año pasado. Y resulta Sí. que cuando unos chiquititos dicen, oye, este es un resfriado mal cuidado y queda el resfriado pegado, o vienen las complicaciones posteriores. Entonces, una cosa es tener influenza y otra es que además haga una enfermedad grave, que se transforme en neumonía o en Sí. bronquitis. ¿Eso es lo que está pasando a raíz del frío? Claro. Y hay la percepción que no está respaldada por las cifras. ¿Ah? Es una percepción de que hay más casos graves de influenza que el año pasado y hay más hospitalizaciones por esta causa. ¿Y eso usted lo atribuye al frío? Al frío, entre otras cosas, porque el frío genera baja de las defensas. El frío altera. Todos tenemos mecanismos de defensa en la vía respiratoria que nos ayudan a evitar que los virus nos afecten o a reducir el riesgo. Pero el frío es uno de los factores que debilitan eso. Claro. Reducen la capacidad de la defensa del O organismo. sea, tenemos un cóctel y pero facilita. fatal, porque Claro. debilita la defensa y nos hacinamos más. Nos juntamos más, las casas están más cerradas, porque Menos como hace ventiladas, frío, claro. están menos ventiladas. Y también se contamina más. Entonces, porque están en los lugares más cerrados, si hay una estufa, va a contaminar más. La contaminación del aire también, y Michelle nos puede decir con más detalle eso, pero la capa, hay una capa que cambia la temperatura, fría y la caliente de más arriba. Y esa capa, cuando hace frío, y esto lo sabemos desde la enseñanza media, ¿no? Sí. El frío hace que se contrae, bueno, todo se contrae con el frío. El aire Y- también. Y el aire también. Y por lo tanto se concentran los contaminantes a la altura de donde estamos respirando. Entonces se junta el cóctel de virus, frío, como factores de riesgo y Contaminación. contaminantes. Entonces, Exacto. y ocurre en una época, en todas las ciudades, sobre todo del interior, tenemos esta estacionalidad y cambios de temperatura tan marcados entre el día y la noche, que es el cóctel perfecto para facilitar que haya más enfermedades Doctor, respiratorias. y a propósito de lo mismo, usted señaló que hay una percepción de que hay más hospitalizaciones, dentro de que la cantidad de casos está relativamente normal en comparación con el año pasado. Hay una percepción de más hospitalizaciones. Sí, pero cuantitativamente, si uno revisa el número de hospitalizaciones que reporta el Ministerio, no es así. Pero probablemente hay una cosa, porque uno estadísticamente revisa el número de hospitalizaciones, pero si está la percepción de los médicos que hay más casos graves, Claro. eso no está cuantificado, probablemente sí, hay más casos graves. Y es porque los virus cambian de un año a otro. Tiene Pero que ver el también frío, es por- como decía Pri, pero también tiene que ver el tipo de cepa de virus. Ah, claro. Entonces, hay años en que predomina el H1N1, años que predomina el H3N2. En este momento predomina H3N2 y como el 30% es H1N1, hay mezclado. Está mezclado. Otros años son predominio aplastante de una de ellas. Entonces, Pero, doctor, también hay otro tema, porque una cosa, usted dice, los números de casos están más o menos similares a lo del año pasado en esta fecha. sí. Pero también es cierto lo que conversábamos ayer, que los datos contabilizados de influenza tipo A que se tiene registro son aquellos que se realiza examen. Ah, sin duda. Y hay una cifra muy importante de gente que tiene la influenza, pero no se hizo el examen. Pasa la enfermedad en la casa, Sí, con sí, los tiritones, la fiebre, qué sé yo. Pero eso no queda registrado. No, pero Puede que esa cantidad de casos, ya que hay una percepción de casos más graves y estadísticamente también hay una relación entre cantidad de casos y casos graves, puede que efectivamente esa cifra negra de contagios de influenza tipo A sea mayor. de hospitalizaciones no, porque son la cantidad que se hospitaliza Claro, y ese es por eso, claro, cuantitativamente. porque hay un registro de entrada. Pero de casos sí, porque obviamente se registra al que se le hizo el examen. Claro. Si hoy día yo tengo un paciente, y esto me ha pasado reiteradamente en estos días, en que hay 3 niños con influenza en el colegio y él lleva segundo o tercer día de fiebre alta con permiso de estado general, cuadro clínico compatible con influenza,
¿para qué le voy a hacer el examen? Po? O sea, no tiene ningún sentido que gaste plata. Claro. Y el mejor de los casos vamos a decir, sí, ve, era influenza. Que obtuvo en su práctico, digamos, es un valor académico ahí del dato nomás, pero no sirve para nada. Entonces muchas veces no se toma. Pero ese sesgo se supone que es un sesgo sistemático. ¿Qué quiero decir con esto? Que el año pasado también teníamos el mismo sesgo y podríamos desde ese punto de vista ser cifras más o menos comparables. Perfecto. Doctor, sabe que tenemos un WhatsApp, lo vamos a revisar y usted también aprovecha de enviar todas las preguntas que tenga con el doctor Astudillo, lo vamos aquí a aclarar. Mire lo que dice el siguiente mensaje. Buenos días, Pri, Repe y Michelle, consulta al doctor. ¿Ayuda en algo que los niños usen mascarillas en el colegio? Cariños a todos. Ahora, yo quiero decir que ayer fue el ministro de Educación quien dijo que no era necesario el uso de mascarilla. Yo no sé si esto podría cambiar, pero ¿qué dice usted como médico? A ver, puede no estar como una disposición regular obligatoria, ¿cierto? Hoy día sabemos que la disposición obligatoria es en los servicios de urgencia de las entidades clínicas, públicas, privadas, hospitales, clínicas, necesitan obligatoriamente el personal y los asistentes a mascarilla. Pero todas las personas que tienen síntomas respiratorios deberían tener la solidaridad, la generosidad de ponerse mascarilla. Una persona resfriada... Si yo estuviera con síntomas respiratorios y estoy aquí a menos de un metro y compartimos 10 minutos, 15 minutos, yo puedo contagiar a Michelle si yo estuviera con síntomas respiratorios. O sea, el contagio es a menos de un metro. Y en el colegio los niños están a menos de un metro. En el transporte público la gente está a menos de un metro. Y no necesita estar... Basta con hablar, basta con respirar cerca y a un metro uno puede contagiar. Si tengo síntomas respiratorios, debo ponerme mascarilla porque evito tirar los virus a distancia. Entonces uno dice, si al final se van a resfriar todos igual. Sí, pero no es lo mismo. Si todo el mundo va haciéndolo de a poco, que si todos al mismo tiempo. Claro. Y es ahí donde se sobrecargan todos los sistemas de salud. Y al final termina perdiendo la misma gente, porque va a tener retraso de muchas horas en su atención en un lugar, porque está todo lleno y se van a demorar mucho en atender. No, y cosas súper prácticas, doctor. Necesito un jarabe para la tos, voy a la farmacia y no hay. Exactamente. Claro. O sea, porque la demanda de jarabe para la tos, de qué sé yo, todas esas cosas. El año pasado hubo quiebre de stock en varias cosas. Claro. Inhaladores, corticoides, incluso medicamentos de estos preventivos del asma, hubo quiebre de stock y nosotros lo recetábamos y no estaba disponible en la... Claro. Entonces, es un problema, digamos, cuando se enferman todos al mismo tiempo, es un problema, evidentemente. Es mejor que sea así y no así, aunque dure menos. Pero, por ejemplo, yo tengo a mi hijo que no tiene fiebre, nada, pero está con tos, con secreción, está resfriado, digámoslo. Tiene algo en la vía aérea que no sabemos todavía lo que es, pero evito mandarlo al colegio. Yo sé que es muy complicado para muchas familias no enviar al niño al colegio porque hay un trastorno, la gente que trabaja, por supuesto, y alguien tiene que cuidar al niño, entonces genera un problema. Cierto, pero desde el punto de vista de una recomendación, ¿es mejor evitar mandarlo o derechamente enviarlo con mascarilla? Deberíamos estar bien. Sí, probablemente enviarlo con mascarilla, porque si pensamos que todos los niños cuando tengan un cuadro de resfrío más o menos leve y no esté comprometido, no esté con un cuadro febril, sino que un resfrío de poca severidad, no lo mandamos al colegio, probablemente 5 días todos los meses no vamos a poder mandarlo, porque aquí en este periodo vamos a encontrarnos con virus reiterados y sistemáticos. Influenza es uno, pero están circulando además otros. Entonces, cuando uno dice el 60% de influenza, significa que el 40% son otros virus y que también están provocando algunos problemas. El segundo, fíjate, es rinovirus. Y rinovirus produce esto que decíamos recién, moco, un poquitito de tos, poca cosa, pero en los asmáticos gatilla crisis asmática y que terminan también hospitalizados. Ese es el segundo virus en importancia, 20 y tantos %. Entre esos dos hacen como el 90%. Y los otros virus solo por nombrarlos, parainfluenza, adenovirus, metaneumovirus, virus respiratorio sincicial, COVID, están en cantidades casi invisibles, menos del 2% cada uno. Pero entre estos dos, entre influenza A y rinovirus, hacen
casi el 90% de todos los virus en este momento. Son los datos reportados esta noche en el Instituto de Salud Pública, que es el que recoge toda la información de los virus. Mire. Tenemos más preguntas, y esta es una pregunta que se repite, que es súper bueno también repetir la respuesta, doctor, porque mucha gente tiene dudas. Dice, doctor, ¿qué hacemos con los niños que están ya resfriados o con un virus en a su guatita? ¿Cuándo se pueden vacunar? Es decir, un niño, la inquietud de la gente es, mire, estoy resfriado, o mi hijo está resfriado y no me he vacunado, pero me quiero vacunar. ¿Me vacuno mientras estoy enfermo? Sí. ¿Cuánto tengo que esperar? La vacuna se puede poner con los niños resfriados el mismo día, no hay que esperar. Ya. Hay una contraindicación bien relativa, que es la fiebre. Ya. Y es una contraindicación que si uno vive en zonas urbanas, es mejor usarla. Es decir, si estoy con fiebre, es preferible no vacunarse, porque si tengo ese día o al día siguiente fiebre, es más difícil discriminar si se está empeorando de la enfermedad que le causaba la fiebre, claro, o ese efecto de la vacuna nomás y no hay problema, porque la vacuna a veces produce un poquitito de fiebre. Pero si un niño con fiebre está en una zona rural, una isla de Chiloé, y el cooler con las vacunas pasa una vez al mes, está con fiebre, se vacuna igual. Vacuna, o sea, es una contraindicación relativa. Ni siquiera, por lo tanto, la fiebre es una contraindicación absoluta. Es prudente que en zonas urbanas uno no vacune a un niño mientras está con fiebre, porque está pasando una enfermedad. Que pase un poco, pero un día completo sin fiebre se puede vacunar. Estando resfriado, estando con tos, estando con ruido de flemas en el pecho, se puede vacunar. ¿Y sabe por qué? Qué bueno que lo dice, doctor. Lo que pasa es que a los niños, sobre todo a los más chiquititos, mantienen como todo el invierno como una tos, un resfriado pegado. Es muy difícil que el niño esté completamente sano después de salir de un cuadro. No, pero no, ¿qué pasa? Que los niños juegan, basta con ir a un jardín infantil y todos los niños, entonces, si el concierto de la tos, entonces es muy raro que esté completamente sano. Pero por eso es bueno saberlo, porque de verdad voy a esperar, que voy a tener que esperar a noviembre, diciembre. Claro, es que por eso yo decía, si lo que me preguntaba Repe hace un rato atrás, si está con síntomas respiratorios de poca severidad, un poco congestionado, un poquito de tos, pero está bien de ánimo, está jugando. Si nosotros con esos síntomas no lo mandamos al colegio o al jardín, no va a ir nunca. Porque va a estar por lo menos 5 días todos los meses y van a juntar como 1 mes y medio, 2 meses en el año que no fue por síntomas que no valía la pena. Ahora, estando con fiebre, los niños se sienten mal y contagian. Ahí seguramente es razonable dejarlo un día. Yo siempre les digo a mis pacientes, un día entero sin fiebre y ya puede volver al jardín o al colegio. O sea, pasó el cuadro, un día que ya uno demostró que la fiebre no reapareció, que no necesitó, y al día siguiente ya puede ir. Cuando no necesitó en ese día paracetamol, ibuprofeno. No tuvo fiebre sin medidas que la bajaran, porque si no tenía fiebre, pero era artificial. Lo que yo contaba ayer que hacían mis viejos con nosotros, conmigo y con mi hermano, que esperaban que tuviéramos un día completo sin fiebre, porque esto de los cuadros, de repente, una mañana tenéis fiebre y la tarde estáis bien. O en la noche tenéis fiebre y en la mañana estáis bien. Entonces, claro, por eso hay que esperar unas 24 horas sin fiebre. Eso es un indicador de que la fiebre no ha vuelto, y eso ya va a llevar al colegio. Exactamente. Mire, tenemos otro mensaje, doctor. Este mensaje tiene que ver con la influenza. Dice, hola Pri, ¿cuál es el periodo de contagio? Estoy con influenza y me dieron 3 días de reposo. Hoy debo reintegrarme y sigo con muchos síntomas. ¿Qué se hace? Es buena pregunta. Claro, la fiebre de la influenza puede durar, en una persona no vacunada, puede durar 5, 6 días y llegar hasta 40. Es una fiebre que no es compleja desde el punto de vista de la causa que la produce, pero que genera muchas molestias generales. Uno con fiebre, con 37 y medio, yo al menos con 37 y medio yo siento que me voy a morir. Pero los niños soportan mucho. Es verdad, los hombres somos recobardes, los niños soportan más. Pero mientras más adulto uno se siente peor. Los niños, poquito de fiebre, los niños toleran mejor. No, yo 37,5 ya siento que estoy moribundo. Pero ella dice, le dieron 3 días de reposo
y tiene que volver Va a depender- trabajar. Los 3 días de reposo va a depender de en qué día Partió. de la evolución está, porque si está en el cuarto día, 3 días van a ser suficientes. Si está en el primer día de influenza, probablemente 3 días son poco. Entonces, yo diría que 5 días es razonable reposo en influenza, a contar desde el principio. Y va a depender de si esa persona está o no vacunada, ojalá lo esté, porque la fiebre dura menos, el cuadro es más leve. Nadie espera, no es una expectativa de la vacuna de la influenza que a uno no le dé influenza. La expectativa es que le dé más leve. Y los grandes grupos vacunados tienen menos complicaciones, menos muertes, menos entradas a la UCI, menos neumonía, menos uso de antibióticos, todo. Pero menos no significa que no tenga. O sea, hay que cuidarse igual en el fondo. El virus, la expectativa de la vacuna de influenza tampoco es que el virus de influenza no circule. Porque hay vacunas como la del sarampión, en que uno no quiere que circule el virus. Claro. O sea, que no haya sarampión, que no exista, que esté erradicado. En la influenza no, en la influenza, en el COVID también. Sabemos que en esas dos infecciones respiratorias, COVID e influenza, que son por lo demás los únicos vacunas que tenemos, vacunas propiamente tales, lo que uno espera es que a las personas que les da más leve, con menos molestia, menos compromiso del Estado General. Por eso el ideal es que todos estén vacunados y por eso que el Ministerio vacuna gratuitamente a todos los grupos de mayor riesgo. Doctor, Claro. solo de resguardo, entonces, si ella, por ejemplo, le dieron 3 días de licencia, pero sigue con fiebre, al momento de seguir con fiebre, ¿sigue contagiando? Claro, porque la fiebre es una manifestación de que hay mucha carga de virus todavía. Uno puede contagiar, incluso los niños esto se alarga, pero una persona puede contagiar hasta 2, 3 días después de haber bajado la fiebre. Todavía puede contagiar contra la influenza. No es todos los virus igual, pero influenza. Influenza que es el virus más frecuente, como habíamos dicho. Y por lo tanto yo diría que incluso en los niños hay demostración que pueden contagiar hasta una semana después de la enfermedad. Ya, entonces sí o sí, después de tener influenza, use mascarilla Por y favor. vuelva Sí, a su actividad. Vuelva a sus actividades con mascarilla y use mascarilla en transporte público, tanto para proteger a los demás como para protegerse a sí mismo. Aunque el rendimiento para protegerse a sí mismo es menos. Lo que más ayuda es que los que tienen síntomas usen mascarilla. Eso. Mire, tenemos otra pregunta, doctor. Dice, ¿me puede volver a dar influenza o se generan anticuerpos? Todas las anteriores. Se generan anticuerpos. Uno cuando hace influenza se generan anticuerpos. Pero no nos olvidemos que hay al menos en las vacunas hay 3 virus y en algunas incluso hay 4. AH1N1, si me dio esa me puede dar la AH3N2 y no tengo anticuerpos para esa. Me dio, por lo tanto, y B también. Y B generalmente circula hay 2 principales, pero generalmente circula una. Entonces al menos me puede dar, si me dio una de ellas, me puede dar otras 2 en la misma temporada. Así que, si bien deja anticuerpos contra la que me dio, no deja anticuerpos contra las que no me dio. Pero ahí ya es como sacarse la lotería. Muy No, mala pero- suerte. Más o menos. Pero en este momento, claro, porque Claro. generalmente predomina una. Claro. Entonces uno dice, no hay influenza, hay pura H3N2, no hay influenza H1N1. Pero en este momento es 70-30. Por lo tanto, hay de las 2. Ya, Te podría dar la Doc, otra. y la vacuna que nos ponemos contra la influenza, por ejemplo. Yo me vacuné. ¿Esa es solo para la tipo B? ¿O también me ayuda No, es para estas 3. para estas Para tres? las 3. AH3N2, ¿Ya? que ha causado la mayor parte de las pandemias del mundo han sido por AH3N2. Ya. H1N1, que fue la porcina, del año 2009, y el año... Y ve que hay casi todos los años un poco, Ya. pero que en general no es la pandémica, no es la que da grandes epidemias, es generalmente más suave. Pero casi todos los años hay una A y un poco de B cuando ya pasó la A. Eso es lo habitual. Pero este año B prácticamente no ha habido, 0. Pero están funcionando las 2 A. 70% y 30%. H3N2, H1N1. Tenemos otra pregunta. Muy buena pregunta. Mire, doctor,
Buenos días. Si me vacuné en julio del año pasado contra la influenza, ¿esa inmunidad aún es efectiva o ya debo vacunarme de nuevo? Claro, porque no ha pasado un año. La vacuna dura aproximadamente un año el efecto de los anticuerpos. Ya. Aproximadamente un año. Pero si fuéramos estrictos con esa cifra de un año, le puede dar influenza en agosto. Por lo tanto, tiene que vacunarse ahora de todas maneras. Igual. Para tener los anticuerpos que lo protejan. Además, no nos olvidemos, bueno, el año pasado se puso la vacuna más o menos con las mismas 3 cepas. Y por lo tanto tiene protección contra los 3 virus. Las 2A y la B que ya nombramos recién. ¿Cuántos tipos de influenza hay? Hay 4 A de las que son humanas, porque hay influenza Ya. A, B, C, D. C y D han dado en foquitos localizados, muy poco contagiosas, por lo tanto, las que importan epidémicamente son la A y la B. Ya, y lo incluyen las vacunas, si es que vacunes. Sí, Pero, pero las grandes epidemias del mundo, en la historia, han sido todas por influenza A. Doc, mire, muy atingente la pregunta de nuestra amiga porque resulta que también uno sabe que los virus en general mutan. Sí. Estos virus o sea, hoy día estamos en invierno acá en el hemisferio sur, o sea, otoño-invierno en esta temporada y tenemos el virus de esta forma. Y después el invierno se traslada al hemisferio norte y en el hemisferio norte también tienen sus propias preocupaciones, Sí, sus claro. propias vacunaciones, cada vez con influenza tipo A, tipo B. Y después vuelve el invierno para acá y vuelve, qué sé yo. Y esto, uno no sabe si esto mutan. El mismo virus que inoculamos el año pasado es el mismo virus de ahora. Yo sé que hay cosas que son súper estrictas como el H1N1, H2N3, pero En la tienen- práctica, si es el mismo o no el mismo, en general sí. Ya. El virus del año pasado, a veces hay cambios muy rotundos en el virus y un AH1N1 es totalmente distinto el año pasado que ahora, aún siendo Ya, AH1N1 por igual. eso es súper importante que nuestra amiga igual se vacune, porque la vacuna está actualizada La Organización Mundial de la Salud todos los años hace 2 predicciones de cuáles son los H1N1, H3N2 y B que van a circular, que son los 3 en general. Hace una predicción y esa predicción la hace 2 veces al año, una para el hemisferio norte, que la hace en el mes de marzo para que el hemisferio norte se fabriquen las vacunas y el hemisferio norte empiece a vacunar en septiembre, porque ahí le viene su Claro. temporada De invierno. Y en hemisferio sur, ¿cierto? Oceanía, Sudáfrica, cono sur de América, hace la predicción en hace la predicción en septiembre para que se fabriquen las vacunas y de marzo para adelante podamos empezar a vacunar en el hemisferio sur. Así que igual la predicción es con una serie, hoy día con inteligencia artificial, con una serie de información muy precisa, pero podrían igual los virus tomar un camino distinto y mutar de una manera diferente a la que No, está. claro, pero siempre Pero hay bueno- una predicción bastante razonable. Claro, pero siempre es bueno vacunarse con la vacuna del año, a propósito Sí, de lo que claro. decía nuestra amiga. De hecho, es ilegal en Chile que hoy día se ponga una vacuna que no es la del año. No, claro. Que no es la que dice o sea, la si OMS. me quedaron un remanente del año No me pasado... sirve, no me Ah, sirve. se Está pierde, se vencida bota. y no me Se no bota. sirve. Es la vacuna de este año. Hoy el año pasado se perdieron muchas vacunas. Claro, y este año también uno esperaría que no se pierdan la inmunización de los recién nacidos. Porque esas Claro. personas van a pasarlo muy mal si sus niños se hospitalizan. Es terrible. Son guaguitas chiquititas que terminan en la UCI, por el ventilados. sincicial. Entonces, Espantoso. es para una familia, eso es terrible. Afortunadamente, esos niños bien manejados no se mueren, no hay un aumento de mortalidad en esas guaguitas chicas. Pero nadie quiere es muy tener a su angustiante. niño con No, ventilación la UCI mecánica, es los menores. terrible. Es terrible. Sí, po. es terrible, tiene toda la razón, doctor. Yo pasé por eso y no existía la vacuna, pues imagínense, si por eso cambia el panorama. Esa inmunización es de ahora nomás. Sí. Mire, por favor, esta pregunta, muy buena pregunta, doctor. Una vez de vacunado, ¿a los cuántos días hace efecto la vacuna? O sea, me vacuno hoy día. ¿Cuándo ya empiezo a tener la inmunidad? Influenza, entre 10 y 14 días. Ah. COVID más o menos lo mismo. Ya. Por eso decía yo que hay que vacunarse ayer. Claro. Sí. O sea, porque estamos ya llegando al pic. Ahora va a haber mucho virus todavía cuando esté bajando. Vamos a tener todavía mucho virus, pero
los que no son vacunados tienen que vacunarse ahora mismo si quieren que a los momentos de más circulación de influenza estén protegidos. La inmunización contra el sincicial está para las guaguitas chicas. Yo lo había dicho, pero lo repito ahora, es instantánea prácticamente. Desde el momento que le administran el anticuerpo quedan protegidas al tiro, el mismo día. Maravilloso. Ah, pero fantástico. Porque no tienen que fabricar no hay que anticuerpos. fabricar. Está regalado el Está listo. anticuerpo ya. Ya está listo, está listo. Ya, oiga, doctor, le quiero hacer una pregunta a usted. Porque resulta que uno dice, ¿por qué no nos adelantamos y somos más rigurosos y prevenimos la proliferación de virus si ya estamos con una situación complicada? ¿Qué le diría usted a las autoridades, no solamente por el tema de uso de mascarillas, por ejemplo, en los centros de estudio, en los mismos colegios, sino también en las vacaciones de invierno, que parten el 24 de junio, ya se adelantaron? Sí. ¿Usted cree que sería quizás prudente adelantarlas más todavía? Hay siempre estos acuerdos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para hacer Sí. Hay que conciliar en muchos casos las necesidades académicas de los estudiantes. A mí me parece muy bien desde el inicio de este año que se haya adelantado las vacaciones de invierno porque Sí. precisamente hay una gran circulación de virus en ese periodo. Y el hecho de no, por ejemplo, el hecho que esta próxima semana haya un feriado al medio es bueno para bajar la circulación de virus. Ayuda. Hay un día menos de contagio. No, y no solo un día, porque muchos tienen Libre el lunes. Sí, los colegios O sea, también. desde ese punto de vista es bueno. Todas estas cosas que reducen los riesgos en que los niños están en lugares cerrados unos con otros, disminuyen los riesgos de contagio. En general la lluvia, si la lluvia fuera, si uno pudiera programar el invierno, uno tendría que decir que ojalá llueva, por Todas las ejemplo, semanas para una que vez el a la aire. semana. todos los miércoles y todos los Claro. domingos. Claro. Que eso además tendríamos Trae temperaturas viento. no tan Tan bajas. baja. Viento que Limpia el aire. arrastra la contaminación del aire, entonces bajaría el frío, bajarían los contaminantes, disminuye la circulación de los virus, sería muy bueno. O sea, la próxima semana es ideal porque vamos a tener El lluvia y ideal tenemos los días feriados. es buena semana para las enfermedades respiratorias Yes. la próxima, con los datos que ustedes acaban de dar. Si el antes. único problema, doctor, es que este mayo ha sido el mayo más frío de los últimos 80 Sí, años. claro, es que nunca es todo perfecto. Claro, No, es claro. el único pero. La felicidad Pero, nunca es claro, completa. malo el frío, bueno la lluvia. O sea, Claro. los inviernos más lluviosos, uno puede tener damnificados, albergue, pero no es un problema sanitario, si uno lo mira desde el punto de vista de la salud. Yo recuerdo, yo estaba en el ministerio en ese tiempo a cargo de los programas respiratorios y en algún momento máximo, hubo 13.000 albergados, que era mucha gente para las consideraciones de albergue, pero 13.000 personas a lo largo de Chile es el tamaño que tiene un consultorio chico. Consultorio grande. O sea, desde el Alejandro, punto de vista o sea, desde el punto de vista cuantitativo, el impacto es menor Muy poca, respecto- gente, Claro. muy poca gente en riesgo importante de enfermarse. Claro. Porque para todos los demás que estaban en las casas, la lluvia les significó enfermarse menos. Efectivamente. Exacto. Doctor, le queremos agradecer. Muchas gracias por Doctor su Pedro tiempo. Astudillo, Sabemos muchas que además gracias. en los tiempos que corren son muy, muy valioso contar con la opinión de un Sí. médico. Así es que cuando quieras, bienvenido. Bueno, muchas gracias a ustedes por la Muchas invitación gracias. y esperamos que la gente se vacune. Yo creo que es lo que mejor pueden hacer y que los que tengan síntomas respiratorios se pongan mascarilla. Para